¿Sabes cómo nacieron las islas de Japón según un antiguo mito? Descubre la historia de Izanagi e Izanami, su descenso a Yomi y qué secretos guardan sus leyendas. Suscríbete y activa la campana para más mitos épicos. En la mitología japonesa, el cosmos comienza en un estado de caos primordial, donde todo era una masa indistinta y sin forma. De esa confusión surge un vacío infinito, un espacio sin límites, donde las fuerzas de la creación aún no se han manifestado. Este universo primitivo no tiene luz ni oscuridad, solo un vasto silencio que espera ser transformado por las energías divinas. Desde esa nada nacen los primeros dioses y las fuerzas que darán forma al mundo, marcando el inicio de toda existencia en el mito. La concepción del cosmos en esta mitología refleja una visión de origen en la que todo surge del caos y la potencialidad infinita, un espacio donde lo divino y lo primordial se entrelazan en un proceso de creación continua. Este espacio primordial no es solo un vacío, sino también un campo de energía pura, donde las fuerzas de la creación están latentes y listas para manifestarse. Es un lugar donde el tiempo y el espacio aún no existen en su forma definitiva, solo un mar de potencialidad. Desde esa energía emergen los primeros elementos que conformarán el mundo: tierra, agua, aire y fuego, en un proceso que será guiado por los dioses que surgirán posteriormente. La visión del cosmos en el mito japonés es, por tanto, una danza entre el caos y el orden, donde la creación es un acto de transformación continua, naciendo desde la nada hacia la existencia plena. Así, en la mitología japonesa, el universo no es un lugar fijo, sino un proceso en constante movimiento, donde la materia y la energía se combinan y se transforman. Este concepto refleja una visión en la que todo está conectado y en perpetuo cambio, desde el caos inicial hasta la formación de las islas y los seres que habitan en ellas. La creación del cosmos es vista como un acto divino, una manifestación de las fuerzas primordiales que desde la nada dan origen a todo lo que existe, en un ciclo eterno de nacimiento y renovación que define la esencia misma del universo en la tradición japonesa. En el principio, antes de que existieran los dioses principales, surgieron los dioses primordiales, seres que representan las fuerzas básicas del universo. Estos dioses no tenían forma definida, eran manifestaciones de conceptos abstractos como el viento, la tierra y el mar. Su existencia fue esencial para dar inicio a la creación, actuando como los primeros agentes que moldearon el caos primordial en un orden inicial. Sin estos seres, la historia del cosmos en la mitología japonesa no habría comenzado a tomar forma, marcando el inicio de un ciclo eterno de creación y destrucción. Estos dioses primordiales no tenían una forma fija, sino que eran energías en estado puro, manifestándose como remolinos de viento, olas gigantes y montañas que emergen del suelo. Su papel era fundamental, ya que sentaron las bases para la creación de los otros dioses y el mundo físico. A través de sus movimientos y fuerzas, comenzaron a dar forma a la tierra y al cielo, estableciendo un orden en medio del caos. Sin ellos, la mitología japonesa no habría podido avanzar hacia la historia de Izanagi e Izanami, los dioses que crearían Japón. Estos seres, aunque invisibles en su esencia, eran la fuerza que impulsó la creación del mundo. Se les consideraba los primeros en la línea de los dioses, sin una historia propia, pero con un papel crucial en la estructura del cosmos. Desde ellos surgieron las primeras ideas de existencia, y su influencia se sintió en cada rincón del universo naciente. Gracias a su presencia, el caos primordial empezó a tomar forma, dando paso a los dioses que posteriormente darían origen a Japón y su mitología. Después de que Izanagi e Izanami crearon el mundo y las primeras tierras, los dioses les entregaron un objeto sagrado, una lanza adornada con joyas brillantes. Con ella, los dioses celestiales comenzaron a formar un puente entre el cielo y la tierra, un puente celestial que servía como conexión sagrada para el proceso de creación. Desde lo alto,
los dioses miraban con atención cómo las gotas de agua y las partículas de polvo caían desde el puente, formando lentamente una masa de tierra en las aguas profundas. Este acto simbolizaba la unión entre lo divino y lo terrenal, un acto de poder y orden en el cosmos. La lanza, al ser removida, hacía que las gotas de agua y tierra se mezclaran, dando origen a las primeras islas que conformarían Japón. La tierra emergía con forma de pequeñas montañas y archipiélagos dispersos, naciendo en un acto de creación que unía el cielo y el mar en un solo propósito divino. Desde esa conexión celestial, las islas comenzaron a tomar forma, marcando el inicio del territorio japonés en el vasto océano. La creación de Japón, según el mito, fue un acto sagrado que reflejaba la voluntad de los dioses y la importancia del equilibrio entre lo celestial y lo terrenal, un proceso que daría origen a una nación llena de historia y significado espiritual. A medida que la lanza tocaba las aguas, las gotas y partículas comenzaban a formar pequeñas montañas y archipiélagos dispersos en el mar. La escena mostraba cómo las islas nacían en un acto de magia divina, con ondas y brumas que envolvían el proceso. La conexión entre el cielo y la tierra se hacía visible en cada movimiento, en cada chispa de creación que surgía desde el puente celestial. La luz dorada del sol naciente resaltaba la silueta de las islas en formación, mientras los dioses observaban desde lo alto, satisfechos con el nacimiento de un nuevo mundo. La escena transmitía la solemnidad y la magia del momento, donde el poder divino se manifestaba en la creación de Japón, un acto sagrado que unía lo celestial con lo terrenal en un solo acto de génesis. La tierra emergía lentamente, dando forma a un paisaje que sería el hogar de futuras generaciones, un símbolo eterno de la conexión entre los dioses y los humanos. Después de crear el mundo y las primeras tierras, Izanagi e Izanami descendieron a un lugar especial llamado Onogoro, una isla pequeña y circular que flotaba en el vasto océano. Esta isla no era solo un pedazo de tierra, sino un símbolo de inicio y potencial, un espacio donde todo podía comenzar de nuevo. La isla representaba la unión entre el cielo y la tierra, un punto de equilibrio sagrado en el cosmos. En ella, los dioses encontraron un lugar para establecerse y comenzar su labor de creación, marcando el comienzo de la existencia de Japón y su significado profundo como tierra de origen y renovación. La isla de Onogoro no solo era un pedazo de tierra, sino que también simbolizaba el principio de todo, un lugar donde el caos se ordenaba en forma y donde el universo empezaba a tomar su estructura. Los dioses la consideraban un espacio sagrado, un punto de unión entre lo divino y lo terrenal. En su forma circular, representaba la eternidad y la continuidad, un ciclo sin fin que reflejaba la naturaleza del cosmos. Desde esta isla, Izanagi e Izanami comenzaron a realizar sus rituales, estableciendo las bases para la creación de Japón y dejando un legado de renovación y esperanza en la mitología japonesa. La importancia de Onogoro radica en su carácter simbólico. Es el primer territorio donde los dioses establecieron su presencia y donde empezó la historia de Japón. La isla encarna la idea de un comienzo sagrado, un lugar de unión y creación. Desde ella los dioses continuaron su labor, dando origen a las primeras islas y a la nación japonesa misma. La isla, con su forma circular, también refleja la naturaleza cíclica del tiempo y la vida, recordándonos que todo principio lleva en sí la semilla de un nuevo ciclo, un concepto fundamental en la cosmovisión japonesa antigua. Tras el acto de crear la tierra y las primeras tierras, del cuerpo de Izanagi e Izanami emergieron las primeras deidades. De la respiración de Izanagi surgieron los dioses del viento y las corrientes, mientras que de la respiración de Izanami nacieron las diosas de la tierra y la fertilidad. Estas deidades, nacidas del acto creador, simbolizan los elementos fundamentales del mundo que estaban en proceso de formarse. Cada una de ellas poseía poderes únicos y un propósito específico en el orden divino, estableciendo así las bases del panteón japonés y la estructura del cosmos en su mitología.
A medida que estas primeras deidades tomaron forma, otras surgieron del caos primordial. Algunas eran diosas de la vida y la muerte, otras de la creación y la destrucción. La interacción entre ellas fue fundamental para establecer el orden en el mundo. Estas deidades, nacidas del acto divino, no solo representaban fuerzas naturales, sino también conceptos abstractos que influirían en la cultura y religión japonesa. La presencia de estas figuras divinas marcó el inicio de un vasto y complejo panteón que sería venerado por generaciones. Cada una de estas deidades, nacidas del acto creador, poseía un carácter y un propósito únicos, formando un vasto tapiz de divinidades que gobernarían diferentes aspectos del mundo y la vida humana. La interacción entre ellas fue esencial para dar forma a la realidad y establecer las leyes del universo. Así, del acto divino de Izanagi e Izanami, no solo surgieron tierras y mares, sino también un panteón de dioses que reflejaban la complejidad y belleza del cosmos en la mitología japonesa. La unión de Izanagi e Izanami no fue solo un acto de creación, sino también un símbolo profundo de la armonía y el equilibrio en el cosmos. Su matrimonio divino representa la complementariedad entre las fuerzas opuestas, como la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Esta unión sagrada establece un modelo de unión perfecta que refleja la importancia de la cooperación y la unión en el mantenimiento del orden universal. La historia de su matrimonio subraya que la colaboración entre opuestos es esencial para la creación y la continuidad del mundo. Además, su matrimonio simboliza la unión entre el cielo y la tierra, un vínculo que trasciende lo físico y lo espiritual. La historia muestra cómo su compromiso y colaboración fueron fundamentales para dar origen a las primeras tierras y deidades, estableciendo un orden divino que influiría en toda la mitología japonesa. La importancia simbólica radica en que su unión refleja la necesidad de equilibrio y respeto mutuo para lograr la creación y el mantenimiento del mundo, enseñando a los seres humanos la relevancia de la armonía en sus relaciones. Su matrimonio también destaca la idea de que la unión de lo masculino y lo femenino es la fuerza motriz del universo. La historia de Izanagi e Izanami nos recuerda que la colaboración y la complementariedad son esenciales para la creación y el crecimiento, tanto en el mundo divino como en el humano. La simbología de su unión se convierte en un ejemplo de cómo la armonía entre opuestos puede dar lugar a nuevas vidas, nuevas tierras y nuevas deidades, consolidando su papel como pilares de la cosmogonía japonesa. Tras la unión de Izanagi e Izanami, el cosmos comenzó a gestar las primeras tierras de Japón. Desde sus palabras divinas surgieron las islas principales, cada una naciendo con características únicas. La más grande, Honshu, emergió como el corazón del archipiélago, con montañas majestuosas y valles fértiles que pronto serían habitados por los primeros seres humanos y criaturas míticas. Este proceso de creación fue un acto de poder y armonía, donde cada isla reflejaba un fragmento del equilibrio divino que los dioses buscaban mantener en el mundo. La formación de Japón no fue solo un evento geológico, sino también un símbolo de la unión y la continuidad del cosmos, que se reflejaba en la distribución de sus tierras y en la historia que allí se desarrollaría. Las islas principales, como Hokkaido al norte y Kyushu al sur, nacieron en diferentes momentos, cada una con su propia esencia y belleza. La creación de estas tierras fue vista como un acto sagrado, donde la tierra y el cielo se conectaron a través del poder de los dioses. Los antiguos creían que estas islas estaban destinadas a ser el hogar de los japoneses, y que su formación simbolizaba la unión entre lo divino y lo terrenal. La topografía variada, con sus montañas, ríos y costas, fue considerada una manifestación del orden divino, que aseguraba la prosperidad y la protección del archipiélago. Así, Japón empezó a tomar forma, uniendo en su nacimiento la magia de la creación y la esperanza de un futuro lleno de vida y armonía. A medida que las islas emergían del mar, los dioses continuaron moldeando su paisaje,
creando lagos, bosques y costas que serían el escenario de leyendas y mitos. La formación de Japón fue un proceso sagrado, donde cada rincón de las principales islas reflejaba la voluntad divina. La presencia de volcanes activos y montañas sagradas simbolizaba la energía vital que alimentaba la tierra, mientras que los valles y llanuras prometían abundancia y crecimiento. Este nacimiento mítico no solo dio origen a un territorio físico, sino también a una nación espiritual, donde la historia y la leyenda se entrelazaron en un relato eterno de creación y continuidad, que aún hoy perdura en la cultura japonesa. Con una determinación firme, Izanagi se adentra en el oscuro y misterioso inframundo de Yomi, dejando atrás la luz del mundo de los vivos. La entrada al reino de los muertos está marcada por una puerta de piedra cubierta de musgo y raíces retorcidas, que parece susurrar secretos antiguos. Mientras avanza, la atmósfera se vuelve opaca y silenciosa, y las sombras parecen susurrar su nombre, creando una sensación de inquietud y misterio en su corazón. La escena refleja su valentía y el peso de su misión, enfrentándose a lo desconocido en busca de su amada Izanami, atrapada en ese reino oscuro y eterno. A medida que avanza, el ambiente se vuelve más sombrío y opresivo. Las sombras se alargan y parecen moverse, formando figuras inquietantes que reflejan el temor y la desesperación. Izanagi atraviesa un pasillo oscuro, iluminado solo por una débil luz que emana de su linterna, mientras las paredes parecen susurrar historias de almas perdidas. La tensión crece, y cada paso que da lo acerca más a su destino, enfrentándose a los terrores del inframundo en su búsqueda por salvar a Izanami y traerla de regreso a la vida. Finalmente, Izanagi llega ante la presencia de Izanami, quien yace en un estado de sombra y penumbra, rodeada por un aura de tristeza y misterio. La escena captura la tensión emocional del momento, con ambos personajes enfrentándose en un silencio cargado de significado. La atmósfera es densa, casi palpable, reflejando la gravedad de su encuentro y el peligro que acecha en ese reino de sombras. La decisión de Izanagi de confrontar Yomi marca un punto crucial en la mitología, simbolizando el límite entre la vida y la muerte, y el valor necesario para desafiar lo desconocido. Al adentrarte en Yomi, el reino de los muertos, la atmósfera se vuelve opaca y misteriosa. De repente, en la penumbra, aparece Izanami, con su belleza etérea y expresión solemne. Sus ojos reflejan siglos de secretos y dolor, y su presencia impone respeto y asombro. Izanami te mira con una mezcla de tristeza y autoridad, revelando la profundidad de su conocimiento sobre el inframundo y sus misterios ocultos. Mientras la conversación avanza, Izanami comparte los secretos del inframundo, explicando cómo funciona Yomi y qué misterios guarda en sus profundidades. Sus palabras parecen resonar en la penumbra, iluminando fragmentos de verdades ocultas. La escena revela su rostro sereno pero lleno de enigmas, mientras el entorno oscuro y fantasmal de Yomi acentúa la atmósfera de revelación y misterio. En ese momento, comprendes que Izanami no solo es la diosa de la creación, sino también la guardiana de secretos ancestrales. Su presencia en Yomi revela que el inframundo no es solo un lugar de castigo, sino un vasto archivo de conocimientos y misterios que solo ella conoce en su totalidad. La escena captura su figura imponente, envuelta en la penumbra, mientras comparte la verdad oculta del reino de los muertos. Al comprender la gravedad de su situación, Izanagi decide que no puede quedarse en Yomi para siempre. Con determinación, busca una forma de escapar del reino de los muertos. La atmósfera opaca y silenciosa del inframundo se vuelve aún más tensa mientras planea su huida, consciente de que cualquier error podría sellar su destino allí para siempre. Con un último vistazo a Izanami, quien permanece solemne y triste, Izanagi se prepara para su audaz movimiento, sabiendo que las consecuencias de su escape serán profundas y duraderas para ambos mundos. Con rapidez y astucia,
Izanagi atraviesa los obstáculos y las barreras que protegen Yomi, usando su fuerza y su ingenio para sortear los peligros que acechan en cada rincón. La tensión crece a medida que se acerca a la salida, consciente de que cualquier momento puede ser su último. La escena refleja su desesperación y esperanza, mientras lucha por regresar al mundo de los vivos. La atmósfera se vuelve más intensa, con sombras que parecen querer detenerlo, pero su determinación lo impulsa a seguir adelante, dejando atrás el reino de los muertos. Finalmente, tras superar los obstáculos, Izanagi logra salir de Yomi, emergiendo al mundo de los vivos con un suspiro de alivio. Sin embargo, su huida no pasa desapercibida. Las consecuencias son inmediatas y profundas. La separación entre los mundos se ha reforzado, y la presencia de Izanagi en el mundo de los vivos trae cambios y desafíos que marcarán el destino de Japón. La escena captura su escape triunfante, pero también la carga de las consecuencias que ahora enfrentará, consciente de que su acto ha alterado el equilibrio entre la vida y la muerte. Tras su escape del inframundo, Izanagi comprende que debe purificarse para limpiar la oscuridad que ha absorbido. Se dirige a un río sagrado, donde inicia un ritual de lavado, símbolo de la purificación espiritual en la cultura japonesa. Este acto no solo elimina la corrupción física, sino que también representa la renovación interior, la liberación de las impurezas y la preparación para un nuevo comienzo. La purificación, conocida como misogi, es fundamental en las tradiciones sintoístas, reflejando la importancia de limpiar el alma para mantener la armonía con los kami y el mundo natural. El acto de purificación que realiza Izanagi simboliza mucho más que una simple limpieza física. En la cultura japonesa, este ritual es un acto sagrado que limpia las impurezas espirituales y prepara al individuo para interactuar con los kami y participar en ceremonias religiosas. La limpieza ritual también refleja la idea de dejar atrás las malas energías y renovar la conexión con lo divino. Este concepto ha sido transmitido a través de generaciones y se mantiene vigente en prácticas como el lavado en los templos y las ceremonias de purificación en la vida cotidiana, resaltando la importancia de la pureza en la espiritualidad japonesa. Este acto de purificación no solo limpia el cuerpo, sino que también simboliza la renovación del espíritu y la preparación para afrontar nuevos desafíos. En la cultura japonesa, la limpieza ritual es vista como un paso esencial para mantener la armonía interior y exterior, y para estar en sintonía con la naturaleza y los kami. La tradición de purificarse antes de entrar en santuarios o realizar ceremonias refleja la profunda reverencia por la pureza y el equilibrio en la vida cotidiana. Así, Izanagi, al purificarse, encarna estos valores ancestrales, reafirmando la importancia de la limpieza espiritual en la creación y en la continuidad de la vida en Japón. Tras la purificación del cuerpo de Izanagi, emergen tres dioses poderosos, cada uno destinado a gobernar un aspecto fundamental de la tierra. La primera en aparecer es Amaterasu, la diosa del sol, cuya belleza radiante ilumina todo a su alrededor. Ella simboliza la luz y la vida, y su presencia llena el mundo de esperanza y calor. La creación de Amaterasu marca el comienzo de la luminosa línea de dioses que darán forma a Japón. Su rostro sereno y majestuoso refleja su importancia en el cosmos, mientras su figura se eleva con gracia sobre el paisaje sagrado, en un entorno que combina la majestuosidad de la naturaleza y la espiritualidad ancestral. Luego aparece Tsukuyomi, el dios de la luna, con una presencia tranquila y enigmática. Su piel pálida y su mirada profunda reflejan la calma nocturna y el misterio de la noche. Tsukuyomi simboliza la serenidad y el equilibrio, y su aparición trae la luz suave de la luna que guía a los navegantes y a los agricultores en la oscuridad. Se le representa con ropajes elegantes y un aura plateada que brilla suavemente en el cielo nocturno, en un escenario que combina montañas y ríos bajo la luz lunar, en un entorno que evoca la magia y el silencio de la noche en la antigua Japón. Finalmente, surge Susanoo,
el dios del viento y las tormentas, con una presencia enérgica y poderosa. Su figura robusta y su expresión decidida transmiten fuerza y valentía. Susanoo representa la tempestad y la protección, y su llegada trae el viento que mueve las nubes y limpia el cielo. Está vestido con ropas guerreras y lleva un arma, listo para enfrentar cualquier desafío. En un escenario de montañas agrietadas y nubes turbulentas, su energía se manifiesta en un entorno dinámico que refleja la fuerza indomable de la naturaleza en la antigua Japón. Susanoo, el dios de la tormenta, era conocido por su carácter tempestuoso y su comportamiento impulsivo. Cuando descendió a la tierra, su actitud desafiante generó conflictos con los otros dioses y con la misma tierra que debía gobernar. En su furia, causaba tormentas violentas, destruyendo campos y montañas y desafiando la armonía del mundo divino. Su presencia era tanto una fuerza de caos como de cambio, y su historia refleja la lucha entre la naturaleza indomable y el orden establecido. La tierra, en su estado natural, sufría por las acciones de Susanoo. Los ríos se desbordaban, las montañas temblaban y los campos se cubrían de nubes oscuras. A pesar de su carácter rebelde, los dioses temían que su ira pudiera destruir todo. Sin embargo, en su furia, también buscaba purgar las corrupciones y deseaba que la tierra se fortaleciera a través de su caos, aunque esto implicaba un conflicto constante con las fuerzas de la armonía y la paz. El enfrentamiento entre Susanoo y la tierra fue inevitable. En una confrontación épica, el dios de la tormenta desató su furia contra las montañas y los valles, causando terremotos y lluvias torrenciales. La tierra parecía resistir, pero también empezó a transformarse, aprendiendo a canalizar esa energía caótica. Este conflicto no solo fue una batalla, sino un acto de purificación que marcaría el destino de Japón y su historia divina, dejando una huella imborrable en el mito. En la mitología japonesa, Yomi representa el reino de los muertos, un lugar oscuro y misterioso donde las almas van después de la muerte. Es un mundo que simboliza lo desconocido, lo que no podemos comprender completamente. La entrada a Yomi es un umbral que pocos desean cruzar, pues está lleno de sombras y silencio eterno. Este inframundo refleja la incertidumbre que rodea a la muerte y la existencia más allá de la vida. Para los antiguos, Yomi no solo era un lugar de descanso, sino también un recordatorio de lo desconocido que aguarda en el más allá, un misterio que desafía la comprensión humana. Este reino subterráneo no solo simboliza la muerte, sino también lo desconocido que acecha en el más allá. La oscuridad de Yomi refleja el temor ancestral a lo que no podemos ver ni entender, un lugar donde las almas se enfrentan a su destino final. La mitología describe a Yomi como un mundo sin luz, donde las almas permanecen atrapadas en un silencio eterno. Para los antiguos, este inframundo era un recordatorio de que la muerte es un misterio que trasciende la vida, un umbral que solo unos pocos valientes o desafortunados cruzan, enfrentándose a lo desconocido. Yomi también simboliza el temor y la reverencia hacia lo desconocido en la cultura japonesa. Es un recordatorio de que la muerte no es solo un final, sino un misterio que envuelve a todos. La idea de un inframundo oscuro y enigmático refleja la percepción de que lo desconocido siempre ha sido una parte fundamental de la existencia humana. En muchas historias, Yomi es un lugar que invita a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y lo inevitable de la muerte, un espacio que encarna lo que aún no podemos comprender y que siempre permanecerá en las sombras del imaginario colectivo. Este mito nos enseña que la creación y el origen están llenos de simbolismos profundos que reflejan la importancia de la armonía entre lo divino y lo humano. La historia de Izanagi e Izanami nos invita a valorar el equilibrio en nuestras vidas, reconociendo que el respeto por las fuerzas naturales y espirituales es esencial para mantener la paz interior y social. Además, nos recuerda que el ciclo de vida, muerte y renacimiento es una parte natural del universo, y que aceptar esta realidad
nos ayuda a afrontar las dificultades con serenidad y sabiduría. El mito también transmite valores de responsabilidad y respeto hacia las fuerzas invisibles que rigen nuestro destino. La historia de Izanagi e Izanami nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias y que el respeto por las leyes del cosmos es fundamental para mantener el orden. Este mensaje fomenta una actitud de humildad y reverencia ante lo desconocido, enseñándonos que la sabiduría proviene de entender y aceptar los misterios que nos rodean, en lugar de temerles o ignorarlos. Finalmente, el mito nos invita a reflexionar sobre la importancia de la pureza y la introspección. La historia de Izanagi, purificando sus manos y ojos, simboliza la necesidad de limpiar nuestras mentes y corazones para alcanzar la claridad espiritual. Nos enseña que el autoconocimiento y la sinceridad con uno mismo son caminos hacia la armonía interior y la conexión con lo divino. En esencia, este relato nos anima a vivir con integridad, valorando la verdad y la pureza como valores fundamentales en nuestro camino personal y colectivo. El mito de Izanagi e Izanami ha dejado una huella profunda en la religión japonesa, especialmente en el sintoísmo. Muchas de las ceremonias y festivales actuales se inspiran en sus historias, honrando a los kami relacionados con la creación y la purificación. Los templos dedicados a estos dioses reflejan la importancia de la armonía entre lo divino y lo humano, y en ellos se realizan rituales que buscan mantener esa conexión sagrada en la vida cotidiana. En el arte japonés, el mito ha sido una fuente constante de inspiración para pinturas, grabados y esculturas. Desde las antiguas obras en pergaminos hasta las modernas interpretaciones en ukiyo-e, la figura de estos dioses simboliza la creación, la vida y la muerte. Los artistas han representado escenas clave del mito, transmitiendo sus valores y enseñanzas a través de imágenes que aún hoy impactan y enseñan a las nuevas generaciones. Las tradiciones populares también mantienen viva la historia de estos dioses. En festivales y rituales, las comunidades japonesas celebran la creación y la purificación, siguiendo las enseñanzas del mito. Los rituales de limpieza y los bailes tradicionales buscan honrar a Izanagi e Izanami, reforzando valores como la armonía, la renovación y el respeto por lo divino, que siguen siendo fundamentales en la cultura japonesa moderna. La influencia del mito de Izanagi e Izanami en la religión sintoísta es profunda, ya que establece la base para la adoración de los kami, que son considerados espíritus divinos relacionados con la creación y la naturaleza. En las ceremonias sintoístas se honra a estos kami como manifestaciones de la voluntad divina, reflejando la creencia en su papel en la creación del mundo y en la protección de la vida. La historia de los dioses fundadores inspira rituales que buscan conectar a las personas con lo divino, promoviendo una relación de respeto y reverencia hacia estos seres espirituales. La adoración a los kami no solo celebra su existencia, sino que también reafirma la idea de que el mundo y la vida misma son resultado de su voluntad, tal como narra el mito. Los templos sintoístas, considerados hogares de los kami, se construyen en lugares considerados sagrados, donde las historias de Izanagi e Izanami se conmemoran a través de ofrendas y festivales que mantienen viva la tradición de venerar a estos seres divinos, en un ciclo que une creación, naturaleza y espiritualidad. En el corazón de esta tradición, la creación del mundo y de las islas japonesas, por parte de Izanagi e Izanami, se convierte en un símbolo de la conexión entre los humanos y los kami. La creencia sostiene que, al rendir homenaje a estos dioses, las personas pueden recibir su bendición y protección, asegurando la armonía en sus vidas y en la comunidad. La veneración de los kami en el sintoísmo refleja la visión de que lo divino habita en todos los aspectos de la naturaleza, desde montañas y ríos hasta árboles y animales, todos considerados manifestaciones de los dioses creados por Izanagi e Izanami. Esta relación estrecha entre la creación mitológica y la adoración cotidiana fortalece la identidad cultural y espiritual del pueblo japonés, manteniendo vivo el legado de los dioses fundadores en cada acto de devoción y en cada festividad dedicada a ellos.
Así, la historia de Izanagi e Izanami no solo explica el origen del mundo, sino que también enraiza la práctica religiosa en la cultura japonesa, donde cada ritual y ofrenda refuerza la creencia en la presencia constante de los kami. La creación, vista como un acto divino, se convierte en un símbolo de esperanza y continuidad, y la veneración de los kami en el sintoísmo refleja un profundo respeto por la vida, la naturaleza y el cosmos, todo inspirado en el mito de los dioses creadores que dieron forma a Japón y a su espiritualidad. A lo largo de los siglos, el mito de Izanagi e Izanami ha inspirado una vasta gama de obras literarias en Japón, desde poemas antiguos hasta novelas modernas. En la poesía clásica, como en el Manyoshu, se encuentran referencias que reflejan la reverencia por los dioses creadores, usando metáforas que evocan la creación y el ciclo de vida. Estas expresiones literarias no solo transmiten historias, sino que también mantienen vivo el espíritu del mito en la cultura popular, permitiendo que las generaciones futuras conecten con sus raíces divinas y mitológicas. En el arte visual, especialmente en pinturas y grabados, el mito ha sido representado con gran detalle y simbolismo. Durante el período Heian, artistas plasmaron escenas de la creación y el descenso a Yomi en obras que combinan elementos fantásticos y religiosos. Estas representaciones muestran a los dioses en momentos clave, rodeados de paisajes oníricos y detalles que reflejan la cosmovisión sintoísta. La estética de estas obras busca transmitir la solemnidad y el misterio del origen del Japón, manteniendo vivo el legado mitológico en la cultura visual. Con el paso del tiempo, el mito ha sido reinterpretado en obras contemporáneas, incluyendo manga y anime, donde se exploran temas de creación, muerte y renacimiento. Estas representaciones modernas mantienen la esencia del relato original, pero también introducen elementos innovadores y simbólicos que reflejan las preocupaciones actuales. La influencia del mito en estas expresiones culturales demuestra cómo la narrativa ancestral sigue siendo relevante, adaptándose a nuevos formatos y públicos, y enriqueciendo la cultura popular japonesa con su profunda carga simbólica. Al comparar el mito de Izanagi e Izanami con otros relatos de creación en diferentes culturas, encontramos tanto similitudes como diferencias que reflejan las preocupaciones y cosmovisiones universales. Por ejemplo, en la mitología griega, la creación surge del caos primordial, mientras que en Japón, la pareja divina emerge de un proceso deliberado y ordenado. Ambos mitos destacan la importancia de un origen divino para explicar el mundo, pero difieren en la forma en que los dioses interactúan con su creación y en el papel que juegan en el orden cósmico. Otra similitud importante es la presencia de un acto de separación o diferenciación en los mitos. En la tradición nórdica, por ejemplo, el mundo surge del cuerpo de Ymir, el gigante primordial, mientras que en el relato japonés, Izanagi e Izanami separan las aguas y las tierras. Estas acciones simbolizan el orden y la estructura del cosmos, mostrando que en muchas culturas la creación implica una división que da origen a las distintas partes del universo, aunque los detalles y personajes varían considerablemente. Sin embargo, también existen diferencias notables. Mientras que en muchas culturas los mitos de creación involucran seres primordiales o caos, en el mito japonés la creación está estrechamente vinculada a la interacción de deidades específicas con un propósito definido. Además, el descenso a Yomi en el relato japonés refleja una visión particular del mundo de los muertos, que no siempre tiene un paralelo directo en otros mitos, donde el inframundo suele ser un lugar de castigo o de transición, en lugar de un reino separado y misterioso. En definitiva, aunque los mitos de creación en distintas culturas comparten temas universales como el origen divino y la separación del caos, cada uno refleja las particularidades de su contexto cultural. El mito de Izanagi e Izanami, con su enfoque en la interacción de dioses específicos y el descenso a Yomi, ofrece una visión única que enriquece el panorama global de las historias sobre el origen del mundo. En la cultura popular moderna,
El mito de Izanagi e Izanami ha sido reinterpretado en diversas formas, desde series de anime hasta videojuegos, donde estos dioses a menudo representan temas de creación y destrucción. Estas adaptaciones permiten que nuevas generaciones conecten con la historia ancestral, transformándola en símbolos de identidad y poder. Además, en la academia, el mito se estudia como un reflejo de las preocupaciones sociales y espirituales de la antigua Japón, analizando su simbolismo y su influencia en la cosmovisión japonesa contemporánea. Los investigadores ven en esta narrativa una ventana a entender cómo las culturas interpretan sus orígenes y su relación con el mundo. La figura de Izanagi, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo de purificación y renovación, mientras que Izanami representa los aspectos más oscuros del ciclo de la vida y la muerte. Estas interpretaciones modernas también abren debates sobre la persistencia de los mitos en la identidad cultural, demostrando que, aunque las formas cambien, su esencia sigue vigente. La popularidad de estas historias en medios digitales y en la literatura contemporánea evidencia cómo el mito sigue vivo, adaptándose a las nuevas formas de expresión y pensamiento. En definitiva, tanto en la cultura popular como en la academia, el mito de Izanagi e Izanami continúa siendo un recurso valioso para explorar temas universales como la creación, la mortalidad y la transformación, demostrando su relevancia en la era moderna. En la cultura japonesa, Yomi no es solo un inframundo, sino un reflejo profundo de la mortalidad humana. Este reino subterráneo simboliza la separación inevitable entre los vivos y los muertos, recordándonos que la vida es transitoria y que la muerte forma parte del ciclo natural. La oscuridad de Yomi representa el desconocido, el misterio que rodea a la muerte, y nos invita a confrontar nuestra propia finitud con respeto y aceptación. La presencia de Yomi en el mito de Izanagi e Izanami subraya la importancia de entender y aceptar la mortalidad como un aspecto esencial de la existencia, un espejo que refleja la fragilidad y la belleza de la vida misma. Este simbolismo también se refleja en las historias y rituales tradicionales, donde Yomi es visto como un lugar de retorno final, un destino que todos deben enfrentar. La idea de que la muerte es un retorno a un estado de oscuridad y silencio conecta con las creencias sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de vivir con honor y conciencia. La cultura japonesa, a través de su mitología, nos enseña que aceptar la mortalidad no es solo un acto de resignación, sino una forma de valorar cada momento, entendiendo que en la finitud reside la verdadera belleza de la existencia. Al contemplar Yomi como un espejo de la mortalidad, se revela una visión profunda sobre la naturaleza de la vida y la muerte en la cultura japonesa. Este reino subterráneo no solo simboliza el fin, sino también la continuidad del ciclo, donde la muerte es parte integral del equilibrio universal. La aceptación de esta realidad invita a una reflexión sobre cómo vivimos y qué dejamos atrás, recordándonos que, en última instancia, todos somos parte de ese ciclo eterno que Yomi representa. Para entender la profunda conexión entre el mito de Izanagi e Izanami y las prácticas espirituales japonesas, es esencial explorar el ritual de purificación conocido como misogi. Este acto sagrado no solo limpia el cuerpo y la mente, sino que también simboliza la separación entre lo impuro y lo puro, reflejando la separación entre los vivos y los muertos en Yomi. En la tradición, se realiza sumergiendo el cuerpo en agua pura, generalmente en ríos o cascadas, como una forma de purificación espiritual. Este acto recuerda la necesidad de purgar las impurezas antes de acercarse a lo divino, un concepto que se remonta a los tiempos en que los dioses crearon Japón y establecieron las bases de la pureza ritual. La conexión con el mito radica en que, tras la visita de Izanagi a Yomi en busca de Izanami, él también realiza un misogi para purificarse de la oscuridad y la muerte que había experimentado en el inframundo, simbolizando el retorno a la luz y la vida. Así, este ritual se convierte en un acto de renovación, de volver a empezar, y en un recordatorio constante de la dualidad entre pureza y corrupción, vida y muerte, que está en el corazón mismo del mito y la cultura japonesa.
El misogi no es solo una práctica física, sino también una ceremonia espiritual que conecta a las personas con las fuerzas divinas y con su propia naturaleza interior. En muchas historias y leyendas, los practicantes que realizan este ritual experimentan una transformación interna, dejando atrás las impurezas y las dudas, y alineándose con las energías sagradas. La relación con el mito de Izanagi es clara. Después de su descenso a Yomi, él busca purificarse para poder volver a la vida y restaurar el orden en el mundo. La tradición del misogi, por tanto, encarna esa necesidad de purificación que los dioses y los humanos comparten, sirviendo como un puente entre el mundo mortal y el espiritual. En la actualidad, este ritual sigue vivo en muchas ceremonias sintoístas, manteniendo vivo ese legado ancestral que conecta la creación de Japón, el descenso a Yomi y la búsqueda eterna de pureza y renovación espiritual. En el mito de Izanagi e Izanami, la dualidad es fundamental para entender la complejidad del universo. La vida y la muerte no son conceptos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Cuando Izanagi busca a su esposa en Yomi, la oscuridad de la muerte se revela como una parte inevitable del ciclo vital. Esta dualidad refleja cómo en la tradición japonesa, la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, están intrínsecamente conectadas, formando un equilibrio que sostiene el cosmos. La historia de Izanagi y Izanami también muestra que la muerte no es un final absoluto, sino una transformación. La oscuridad de Yomi representa esa parte oculta y misteriosa del ser, que debe ser aceptada para comprender la totalidad de la existencia. La luz, por su parte, simboliza la vida, la claridad y la esperanza. La interacción entre estos dos aspectos en el mito subraya que la dualidad no es solo una oposición, sino un equilibrio necesario para que el mundo siga girando en armonía. Al entender esta dualidad, también comprendes que el ciclo de la creación y la destrucción es natural y esencial. La muerte, como parte de la dualidad, permite que nuevas formas de vida surjan, manteniendo el equilibrio del universo. En el mito, la separación de Izanagi y Izanami, en Yomi, simboliza esa separación inevitable entre la luz y la oscuridad, recordándonos que ambos aspectos son necesarios para la existencia y el crecimiento espiritual. En el mito de Izanami, la figura femenina no solo representa la creación, sino que también simboliza la dualidad de la vida y la muerte en la cultura japonesa. Su papel como diosa de la creación y la muerte refleja la profunda reverencia hacia la naturaleza cíclica de la existencia, donde la mujer encarna tanto la fertilidad como el fin de los ciclos vitales. La influencia de Izanami en la cultura japonesa trasciende el mito, inspirando a generaciones en aspectos como la fertilidad, la maternidad y el respeto por las fuerzas naturales. Su historia enseña que la mujer, en su papel de creadora y protectora, es fundamental en el equilibrio del universo, un concepto que aún perdura en tradiciones y rituales ancestrales. Además, la figura de Izanami ha inspirado a artistas y escritores a explorar el papel de la mujer en la creación y en la conexión con lo espiritual. En muchas expresiones culturales, ella simboliza la fuerza femenina que da sentido y continuidad a la vida, reafirmando su importancia en la historia y en la identidad cultural de Japón. El mito de Izanagi e Izanami ha dejado una huella profunda en la identidad japonesa, moldeando la percepción de nación y cultura. La historia no solo explica el origen del archipiélago, sino que también refuerza valores como la armonía, la pureza y el respeto por la naturaleza, que siguen siendo pilares en la espiritualidad y las tradiciones japonesas. Este relato ancestral se transmite a través de generaciones, consolidando un sentido de pertenencia y continuidad que une a la nación en torno a sus raíces míticas y culturales. A lo largo del tiempo, el mito ha influido en diversas expresiones artísticas, desde la literatura hasta las ceremonias tradicionales, fortaleciendo la identidad espiritual del pueblo japonés. La historia de la creación y el descenso a Yomi simboliza la dualidad de la vida y la muerte,
conceptos que aún resuenan en las prácticas religiosas y en la cosmovisión de Japón. Así, el relato se convierte en un pilar que conecta la historia antigua con la vida moderna, manteniendo vivo el espíritu de sus ancestros. Este legado también se refleja en las festividades y en la ética social, donde la reverencia por los dioses y la naturaleza sigue siendo fundamental. La historia de los dioses creadores inspira valores de respeto, humildad y gratitud, que forman parte esencial de la identidad japonesa. En definitiva, el mito no solo explica el origen del país, sino que también nutre la espiritualidad y el sentido de comunidad que caracteriza a Japón, manteniendo vivo ese vínculo sagrado con sus raíces míticas. El mito de Izanagi e Izanami ha inspirado a numerosos creadores en la cultura contemporánea, especialmente en el mundo del manga. Muchas series modernas toman elementos de su historia, como la dualidad entre vida y muerte, para construir personajes complejos y tramas emocionantes. Por ejemplo, en algunos mangas, los protagonistas enfrentan desafíos similares a los que enfrentaron los dioses en el mito, reflejando la influencia profunda de esta narrativa ancestral en la imaginación popular. Esta conexión ayuda a mantener vivo el legado mitológico en la cultura actual, permitiendo que nuevas generaciones descubran y reflexionen sobre estos antiguos relatos a través del arte moderno. En el cine, el mito ha sido reinterpretado en películas que exploran temas de creación, muerte y renacimiento, muchas veces con un enfoque visual que evoca la estética de la antigua Japón. Directores contemporáneos han utilizado elementos del mito para crear historias que conectan con el público, mostrando dioses y criaturas en escenarios fantásticos que reflejan la estética y espiritualidad del período. Estas producciones no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión sobre los orígenes del mundo y la cultura japonesa, manteniendo vivo el espíritu de la narrativa mitológica en un formato accesible y visualmente impactante. Además, el impacto del mito en la cultura popular se extiende a videojuegos y animaciones, donde se recrean escenas y personajes inspirados en Izanagi e Izanami. Estos medios permiten a los espectadores y jugadores experimentar el universo mitológico de manera interactiva, fortaleciendo el vínculo entre la tradición y la innovación. La influencia de estos relatos en la cultura contemporánea demuestra cómo las historias antiguas siguen siendo relevantes, adaptándose a nuevos formatos y públicos sin perder su esencia espiritual y simbólica, enriqueciendo así la identidad cultural japonesa en la era moderna. En la mitología japonesa, las islas no son solo tierra, sino símbolos profundos de la creación y la conexión entre el cielo y el mar. Cuando Izanagi e Izanami crearon las primeras islas, estas representaban el nacimiento de un mundo ordenado a partir del caos primordial. Cada isla, en su forma y ubicación, refleja la voluntad divina y la importancia de la armonía en la naturaleza. La formación del archipiélago simboliza también la unión de diferentes elementos y fuerzas, que juntos dan origen a un cosmos cohesivo y sagrado. Las islas en la mitología no solo son tierra física, sino también representan la idea de un mundo ordenado y sagrado, donde cada una tiene su propio significado y espíritu. La creación del archipiélago, según el mito, fue un acto de voluntad divina que estableció un equilibrio entre el mar y el cielo, entre lo infinito y lo finito. Este simbolismo refuerza la creencia en que Japón es un país especial, conectado espiritualmente con sus tierras y mares, que nacieron de la voluntad de los dioses y su deseo de crear un mundo habitable y armonioso. Cada isla en el archipiélago japonés es vista como un fragmento del cielo y la tierra, un lugar sagrado donde la presencia de los dioses se manifiesta. La creación de estas tierras por parte de Izanagi e Izanami no solo fue un acto físico, sino también espiritual, que estableció un vínculo entre los humanos y lo divino. La imagen de las islas dispersas en el mar refleja la idea de que Japón es un espacio donde lo celestial y lo terrenal convergen, un símbolo de la conexión eterna entre los dioses, la naturaleza y la humanidad. En el mito, el agua y la tierra
no son solo elementos físicos, sino símbolos vitales que representan la esencia misma de la creación. Cuando Izanagi e Izanami comenzaron su labor, el agua fluía como un elemento primordial que facilitaba la unión de los cielos y las profundidades del mar, creando un espacio de potencial infinito. El agua actúa como un puente entre lo celestial y lo terrenal, permitiendo que las fuerzas divinas se manifiesten y den forma a las primeras tierras. Sin ella, la tierra no podría emerger ni consolidarse en un mundo tangible, haciendo del agua un elemento sagrado y fundamental en el nacimiento del archipiélago japonés. Por otro lado, la tierra en el mito simboliza la materia, la estabilidad y el origen de toda vida. Cuando las aguas se asentaron, la tierra emergió de ellas, formando las primeras islas. La tierra no solo es el soporte físico, sino también un símbolo de fertilidad y crecimiento. La interacción entre agua y tierra en el relato refleja un proceso de transformación, donde las aguas dan vida y la tierra la recibe para convertirse en un hogar. Este ciclo eterno de agua y tierra revela la profunda conexión entre los elementos y su papel en la creación del mundo, en especial en la cosmovisión japonesa, donde ambos son considerados sagrados y complementarios. El agua y la tierra, en su danza eterna, representan la fuerza creativa que da origen a todo. Sin el agua, la tierra sería inhóspita y vacía. Sin la tierra, el agua sería solo un vasto vacío sin forma. En el mito, estos elementos trabajan en armonía, simbolizando la unión de lo espiritual y lo material. La creación de Japón, por tanto, no es solo un acto físico, sino una manifestación de la interacción sagrada entre estos dos elementos esenciales, que continúan sustentando y dando forma al mundo en un ciclo perpetuo de vida y renovación. En la mitología japonesa, la visión del ciclo de vida y muerte refleja una profunda aceptación del destino como un flujo natural. La muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia otra existencia, un paso en el eterno ciclo de renovación que rige toda la creación. Este concepto se conecta con la idea de que la vida y la muerte están intrínsecamente vinculadas, formando parte de un proceso cósmico que mantiene el equilibrio del universo. La muerte, por tanto, no es temida, sino entendida como una parte esencial del destino predestinado, un retorno a la tierra y al agua que originaron toda la existencia. En esta perspectiva, cada ser cumple su papel en un ciclo infinito, donde la muerte abre la puerta a nuevas formas de vida, y el destino se ve como un camino inevitable que cada alma debe transitar, en armonía con las fuerzas naturales que gobiernan el mundo. La aceptación de este ciclo ayuda a comprender la importancia de vivir en equilibrio y respeto con la naturaleza, reconociendo que todo tiene su momento y su lugar en el gran orden del cosmos. Así, en la mitología japonesa, la muerte no es un final, sino un paso hacia la continuidad, un proceso que reafirma la conexión eterna entre la vida, la muerte y el destino universal. Este enfoque en el destino y el ciclo natural también se refleja en las historias de los kami y los ancestros, quienes representan la continuidad de la existencia a través de generaciones. La creencia en que cada vida tiene un propósito predestinado fomenta una actitud de respeto y aceptación ante la muerte, entendiendo que es una parte necesaria del orden cósmico. La idea de que la muerte no es un final definitivo, sino un paso hacia otra forma de existencia, también influye en las prácticas espirituales y rituales, que buscan honrar a los muertos y facilitar su tránsito hacia el mundo espiritual. En este sentido, la mitología japonesa enseña que el destino está escrito en las estrellas y en las fuerzas de la naturaleza, y que cada ser cumple con su papel en el gran tapiz del universo, en un ciclo eterno que nunca se detiene. La comprensión de este ciclo ayuda a los japoneses a vivir con serenidad y respeto por la vida y la muerte, aceptando que ambos son partes esenciales del destino que guía toda la creación. En definitiva, la visión japonesa del destino en relación con la muerte nos invita a ver el ciclo vital como un proceso sagrado y armonioso. La muerte no es un castigo ni un final,
sino una etapa natural que reafirma la continuidad del ser en un orden cósmico superior. Este entendimiento fomenta una actitud de respeto hacia la naturaleza y hacia los demás, reconociendo que todos estamos conectados en un flujo eterno de existencia. La aceptación de este ciclo ayuda a vivir con paz interior, confiando en que cada paso, desde el nacimiento hasta la muerte, forma parte del plan divino que rige el universo. Así, en la mitología japonesa, el destino es una fuerza que guía cada vida en su recorrido, asegurando que, al final, todo regresa a su origen en la tierra y el agua, en un ciclo sin fin que refleja la verdadera esencia del cosmos. En el corazón del mito, la naturaleza no es solo un escenario, sino un reflejo de la espiritualidad que conecta a Izanagi e Izanami con el mundo que los rodea. La tierra, los ríos y los bosques son considerados sagrados, portadores de energías divinas que influyen en la vida y la muerte. Este vínculo profundo revela que cada elemento natural posee un espíritu, una presencia que merece respeto y veneración. La mitología japonesa enseña que al honrar estos aspectos del entorno, se mantiene un equilibrio sagrado que sustenta toda existencia. La conexión espiritual con la naturaleza es, por tanto, una manifestación de la relación íntima entre los dioses y el mundo físico, donde cada rincón del paisaje refleja la presencia divina y la continuidad del ciclo vital. Este vínculo se expresa también en los rituales y ofrendas que los antiguos japoneses realizaban en lugares naturales considerados sagrados. Los santuarios en bosques y montañas son vistos como puntos de encuentro entre lo divino y lo terrenal, donde los fieles buscan armonía y protección. La naturaleza, en este contexto, no es solo un recurso, sino un ente vivo que respira y siente, merecedor de respeto y gratitud. La mitología de Izanagi e Izanami refuerza esta visión, mostrando que el respeto por la tierra y sus elementos es fundamental para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, y para honrar la presencia de los dioses en cada rincón del mundo natural. La conexión espiritual también se refleja en la manera en que los mitos explican fenómenos naturales, atribuyéndolos a la voluntad de los dioses. Los relámpagos, las tormentas y los cambios de estación son vistos como mensajes o acciones de las deidades, que comunican su presencia y su poder a través del entorno natural. Así, cada elemento del paisaje se convierte en un símbolo de la interacción entre lo divino y lo terrenal, fortaleciendo la idea de que la naturaleza no es solo un escenario, sino un aliado sagrado en el ciclo de vida y muerte. Esta visión sagrada invita a los creyentes a vivir en armonía con el mundo natural, reconociendo en cada rincón la presencia de lo divino. Gracias por acompañarme en esta travesía por la mitología japonesa. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.